me hizo una invitación para cómo predicar un texto narrativo. Estamos bien, ¿cierto? Yo le expliqué a él que yo no soy muy bueno en la narrativa, es decir, en predicar un texto de forma narrativa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, qué pena es que mis hijos están jugando abajo afuera en el patio y se escucha mucho la bulla aquí. La diferencia es que una cosa es predicar un texto que está escrito en forma narrativa y otra cosa es predicar de forma narrativa. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? La idea, como le dije yo a él, yo no soy bueno para predicar de forma narrativa o no considero que sea mi manera de predicar. Trato de predicar más de forma expositiva. Dícese, predicar de forma expositiva es agarrar un texto y tratar de organizar esquemáticamente lo que el texto está enseñando y presentar ese texto, ¿cierto? Eso es, digamos que a grandes rasgos lo que sería predicar de forma expositiva. Entonces, digamos que yo no soy muy bueno predicando narrativamente, pero sí puedo dar algunos tipsitos que pueden servir para la predicación de textos narrativos y algunas otras cosas que se puedan presentar. Osvaldo me dice que por qué no les converso algo acerca de por ejemplo, cómo sacar un aforismo o cómo presentar aforismos dentro de la predicación, que según Osvaldo, pues yo lo hago muy bien, a mí me parece que es normal, pero él dice, pues, ¿qué hay? Entonces, listo, yo le creo a Osvaldo, entonces, por eso estoy aquí también, ¿no? Entonces vamos a hablar también de eso. Y me gustaría, este espacio, voy a tratar de explicar esas dos cosas, o a tratar de desarrollar las dos cosas, y otro espaciecito para que ustedes mismos pregunten, es decir, que hagan preguntas específicas con relación a la predicación y yo poderlas responder en la medida de lo posible que yo sepa. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo con eso? No hay ningún inconveniente, listo. Entonces hagamos una cosa. Respiren un segundo mientras voy por un tinto. Yo no me demoro nada, que es que mi esposa se me fue y el tinto está recién hechecito. Y yo veo a Osvaldo tomando y me da envidia. ¿Hablamos del Barça o qué? ¿Hablamos del Barça mientras viene o qué? Pero no hable del fútbol, no me hable de fútbol, hombre, que estoy despechado. Esperen, ya voy. Vengo, un tinto. Hablemos mejor del Inter que ganó 5-0 hoy. Hablemos de quién está peludo. Juan José está peludo, hombre. Juan José no se ha mutilado, hombre. No es Juan José, es Sandro. Es Sandro. Sandro. ¿Será que él está pensando en que, no sé, porque Juan José a veces se inventa unas modas, unos estilos? No, pues le queda bien, ese pelo le queda bien así. ¿Sí? Pastor, es que ellos no están listos para esta conversación. ¿Quién está compartiendo la pantalla? Espere, paso que se me salió. Bueno, si a Viviana le gusta, nosotros no somos nadie para entrar a pelear con él. A mi esposa le gusta así, por eso yo no me lo dejo crecer. Ustedes pueden decir lo que quieran, problema de ustedes, a mi esposa le gusta así. Pues, yo porque no hay de otra. Eso es lo que usted cree. Eso es puro visaje. Muy bien, vamos a comenzar pensando en esto. Es decir, generalmente cuando hablamos de textos narrativos, estamos hablando de textos que están escritos en forma narrativa. Básicamente es eso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, una carta no es un texto narrativo. Una carta es una epístola. Lo que nos está contando generalmente una carta es una argumentación. Generalmente. Puede ser que dentro del texto existan porciones narrativas, pero en lo general, o digamos, de manera general, las cartas son textos escritos en forma argumentativa, no narrativa. Encontramos textos, por ejemplo, como el de los Hechos de los... Hablando del Nuevo Testamento, pues. Textos como el de los Hechos de los Apóstoles y textos como los Evangelios, que tienen componentes narrativos, aunque no todas las porciones lo son. Hechos más, ¿sí? Y en los Evangelios hay digamos, el problema con los Evangelios es que los Evangelios son, o con lo que voy a decir,
y si de pronto eso le produce dudas, pregunte. ¿Listo? ¿Listo? Los evangelios son como una colcha de retazos. ¿A qué me refiero con eso? A que tienen una serie de situaciones que sucedieron que por la tradición oral fueron llegando a los oídos de diferentes personas y que en algún momento se escribieron de forma concreta en uno de los evangelios, en uno de los 4 evangelios, pero que, como nosotros nos podemos dar cuenta, no están escritos necesariamente de la forma en la que se dieron las cosas. Me voy a explicar para que no se rompan las vestiduras. Si uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, uno se da cuenta que esos 2 evangelios son los 2 únicos evangelios que relatan el Sermón del Monte. ¿Sí o no? El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Marcos no hace alusión al Sermón del Monte, Juan no hace alusión al Sermón del Monte. Pero aún cuando uno compara las narraciones de esos 2 sermones en Mateo y en Lucas, se da cuenta que hay grandes diferencias. La principal diferencia es la forma en la que lo presenta. Mateo la presenta en un bloque, entre los capítulos 5 al 7. Lucas lo presenta diseminado en el Evangelio, regado en el Evangelio. En diferentes momentos tira una de esas enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso, uno dice, bueno, entonces, ¿aquí qué pasó? Lo que sucede es que, como le está diciendo ahorita, es una colcha de retazos, son diferentes narraciones que estaban en el recuerdo de los apóstoles y que se empezaron a escribir para que quedaran fijas y se pudiera presentar la historia de forma organizada. Pero noten que no necesariamente organizado quiere decir que fue así. Es decir, si usted lee a Mateo, usted se da cuenta que hay narraciones en Mateo que están en un contexto y lo lee en Lucas y están en otro. O lee narraciones en Marcos que son más cortas y en Mateo están un poquito más largas. ¿Sí me entienden? Y uno dice, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Lo que les digo a ustedes, tienen la narración que llegó por tradición oral y en algún momento se estableció de forma escrita y de acuerdo al énfasis de cada autor lo puso. Entonces, por eso uno se da cuenta que uno, cuando se termina el Sermón del Monte, Mateo dice, al final en el capítulo 7, arranca el capítulo 8, la primera narración que aparece, después, ya tengo 3 preguntas, espérame un momentico, Edison. La primera narración que aparece después del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, es decir, en el principio del capítulo 8, la primera narración que aparece es la del leproso, ¿sí o no? La del leproso que Jesús toca, que bien, si quieres puedes salvarme, puedes sanarme, y Jesús dice, quiero ser limpio y lo toca, ¿sí o no? Pero esa narración, cuando uno la lee, por ejemplo, en el paralelo en Marcos, el entorno es después de que Jesús inicia su ministerio, es decir, en otro momento desde la perspectiva de Marcos, pero es la misma narración. Entonces ahí arrancan las preguntas, bueno, ¿y eso por qué? Otra vez, de acuerdo al énfasis en el que ellos están construyendo su argumento, ellos narran, organizan su narración y la presentan ahí. Entonces, en ese sentido, los evangelios son muy diferentes a otro tipo de literatura. Por ejemplo, el libro, siendo narrativo biográfico puede ser, y enmarcado dentro del género literario evangelio, Lucas es diferente. Lucas es más narrativo, es más, nos está contando una historia que va desarrollándose desde el momento en el que Jesús está con los discípulos antes de partir hacia el cielo, y viene todo el proceso de lo que sucede con la iglesia, primero en Jerusalén, después el impacto en Samaria y en Judea, y después la extensión con la misión de Pablo y Bernabé en los viajes misioneros, el primer viaje y los otros viajes que se dieron hasta que Pablo llega a Roma. Listo, entonces ese sí es, digamos que prácticamente el único libro narrativo que nosotros tenemos a la mano en el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Es una narrativa que arranca desde un principio y se va en secuencia hasta allá. No es igual con los relatos de los evangelios. Aunque tienen componentes narrativos, uno no puede decir que es una narración ordenada, porque entendemos que al mirar la comparación de un evangelio con otro, hay eventos que suceden en diferentes momentos y los acomodan de acuerdo a lo que el
autor está queriendo comunicar. En el Antiguo Testamento sí tenemos textos más ampliamente, digamos, narrativos. Uno se encuentra, por ejemplo, con textos como el libro de Josué, el libro del Éxodo, es un libro muy narrativo. El libro de Génesis, sobre todo desde el capítulo 12 en adelante, los primeros capítulos 1 al 11, no digamos, tiene componentes narrativos, pero tiene otro énfasis diferente. El libro de, qué sé yo, los libros de los reyes, el libro de Samuel, son textos que están escritos para contar la historia, para narrar lo que está sucediendo, y ese tipo de textos hay que, digamos, hay que entenderlos de esa manera. Generalmente la narrativa muestra eso, muestra los personajes, muestran hechos que se están desarrollando, situaciones que se están desarrollando, y digamos que presentan la historia desde una introducción, desde un desarrollo que llega a un nudo y finalmente al desenlace, y es como la historia, ¿sí? Una narración específica. Vamos a parar ahí para responder la pregunta, el que tiene 3 preguntas ya, Edison. Si son del tema, se las respondo. Si me va a llevar para otro lado, cabezón, no vale. Habilita el micrófono para que haga las preguntas, porque si no, entonces no lo puedo escuchar. Aquí las tenía anotadas ya. Usted decía algo de... Yo la leo por acá. El orden de las narraciones, ¿cierto? En cuanto al Evangelio de Mateo. En los evangelios. En Sí, los evangelios eso que dije es, eso no es de los 4 evangelios. Eso que dije es, lo que estoy diciendo ahí es, aunque tienen elementos narrativos, el problema con los evangelios es que no nos permite entender de forma estructurada una historia como tal, con un orden. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar una narración de las que aparecen en el evangelio en un contexto en Mateo, que vamos a encontrar en otro contexto en Lucas y en Marcos, o que no aparece en Juan. Eso es otra cosa. Juan tiene otro énfasis. Juan, digamos que la narración de Juan, si vamos a utilizar el término, es más teológica que las de los otros dos. Tiene un énfasis más teológico. Juan tiene otra perspectiva, tiene otra visión en la presentación del argumento en su evangelio. Entonces, hay que leerlo entendiendo eso. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos va a llevar a un problema. Una vez más, ¿en qué contexto se dijo tal cosa? Importa mucho la intencionalidad del autor, lo que el autor está tratando de comunicar. ¿Listo? Entonces es como principios que tiene que tener uno en cuenta para la lectura de ese tipo de cosas. Suelta pues la pregunta. Entonces, aquí teniendo lo que es el orden de las narraciones, eso altera quizás que se lleve el mensaje puntual que la palabra quiere transmitir. Pues cuando se hace, por ejemplo, poniendo el ejemplo que usted puso ahorita de el Sermón del Monte, o el de... Espera que estoy paseando. El de cuando hablan de 2 narraciones, ¿cierto? Que usted decía acerca que a veces llevan diferentes contextos, pierden como el sentido o el propósito que quiso transmitir, ¿o no? Pues No. sí, se están tratando en diferentes Lo que tenemos que contextos. hacer ahí es lo que yo les he enseñado, creo que yo esto lo he enseñado en medio de ustedes, y es entender que los textos que nosotros tenemos en los evangelios, o las diferencias más bien que nosotros tenemos en los evangelios, nos sirven a nosotros más como para mirar desde diferentes ángulos una verdad. Entonces, creo que eso es como la manera en la que yo debo leerlo. Es decir, el hecho de que Mateo dé el Sermón del Monte en bloque y Lucas lo dé regado en su evangelio, ¿cambia el mensaje? No. Hay que entender el objetivo o el propósito que tenía Mateo para presentarlo de esa forma en su evangelio, y hay que entender el objetivo que tenía Lucas para presentarlo de la forma en la que lo presentó en su evangelio. Entonces, ahí cada evangelio juega su factor, juega su vaina para poder entender eso que se está enseñando, ¿cierto? Entonces, tengo que entender propósito, destinatario, momento histórico, todo ese tipo de cosas que van a permitir a mí entender por qué Mateo lo enseñó de esa forma, por qué Lucas lo enseñó de esa forma, por qué Marcos lo omitió. Para Marcos, el Sermón del Monte como enseñanza clave
no, escuchen lo que voy a decir, pero no me malinterprete. No es tan importante para su argumento. No es que no sea importante lo que Jesús dijo ahí. Para su argumento, él dice, no lo voy a incluir y no lo incluye. ¿Sí me entienden? Es como decir, tratar de entender. Alguna vez yo les dije, creo que a ustedes se los dije, yo le digo en muchas partes donde me dan la oportunidad de enseñar, es que los 4 evangelios son perspectivas de un solo evangelio. Para yo poder hablar del evangelio de Jesucristo, tengo que mirar los 4 evangelios. La visión de cada evangelista me va a permitir a mí encontrar el mensaje del evangelio y es lo que yo le proclamo a la gente, es lo que yo le enseño a la gente, el evangelio de Jesucristo. No es solo este mensaje, no. ¿Cómo yo puedo juntar, con todo el cuidado que eso implica, cada narración para poder decir, bueno, esto me lleva a mí a presentar el mensaje? Listo. ¿Estamos bien ahí? ¿Puedo seguir o tiene más? Sí. No, la última. La última ya, hágale eso. Usted ahorita habla acerca de que, pues, es una comparación o una expresión de que los evangelios son como una corcha de retazos. No sé si lo copié bien, ¿cierto? Si en esa parte fuera así, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces las otras o los otros textos que llevan como narraciones? Por ejemplo, un Antiguo Testamento que usted ahorita también tocó. No me escuchaste bien. Usted está Pero, escuchando para preguntar cabezón y no para entender. Lo que dije fue, en el Nuevo Testamento tenemos algunos textos que tienen componentes narrativos. Dije, el texto de los Hechos es un texto básicamente narrativo, ¿cierto? Nos cuenta toda la secuencia. Los evangelios tienen texto, tienen componentes narrativos, pero son como una colcha de retazos. Está hablando de textos del Nuevo Testamento que tienen componentes narrativos. ¿Por qué? Porque las epístolas tienen más bien componente argumentativo. Es una argumentación que se está desarrollando, más que una narración como tal. ¿Listo? Y dije después, y en el Antiguo Testamento sí tenemos muchos más textos de forma narrativa. Ok, ya estamos claros. Sí, fácil, listo, gracias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos metemos con narraciones, cuando yo voy a predicar una narración, tengo que tener varias cosas en cuenta para poder entender cómo la voy a enseñar y cómo la voy a predicar. Las narraciones, lo primero que tengo que tener en cuenta para presentar una predicación o para llegar a la predicación o a la exposición de un texto narrativo, es que las narraciones no nos presentan generalmente verdades absolutas. Es una narración de una situación que pasó. Cuando digo que no nos presentan verdades absolutas, estamos diciendo que es una situación puntual o una situación, puede ser generalizada, que sucede en el transcurso de la historia de Israel, o en este caso de la historia de Israel, porque estamos hablando de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, y que en ese proceso, bueno, omita eso, estoy pensando en narrativa en el Antiguo Testamento, no es una narrativa en términos generales. Entonces, sea del Nuevo, sea del Antiguo Testamento, lo primero que tengo yo que identificar es que eso que está sucediendo o esa situación que está sucediendo no es una situación que necesariamente se tenga que presentar de la misma manera siempre. Entonces ese es el primer elemento. No es una cosa absoluta. Me explico, o con un ejemplo. Hechos capítulo 5. Hay una narración de una situación que pasa en la iglesia primitiva. Se viene contextualizando desde el capítulo 4, en donde se dice que, bueno, desde el 2 ya han dicho algo de eso, pero en el capítulo 4 se especifica quién lo hace. Una persona vendió una propiedad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles tomaron ese dinero para repartirlo entre los más necesitados de acuerdo a eso, a la necesidad de la iglesia. Entonces arranca la narración en el capítulo 5 y dice, pero cierto hombre, y nos cuenta el cuento, ¿cierto? Nos está contando el desarrollo del texto y nos está diciendo que el tipo se llamaba Ananías, con su esposa Zafira hicieron lo mismo que hizo el que hizo al final del capítulo 4. Ya está haciendo ahí como una especie de contraste y de comparación. Y nos cuenta la historia que son unas personas que vendieron una propiedad, pero que decidieron sacar un pedacito, un poquito de esa propiedad, aunque dijeron que habían vendido la propiedad en esa cantidad. Pongámoslo en plata colombiana. Vendieron la propiedad en 50 millones de pesos y le dijeron a los apóstoles que la habían vendido en 40.
y trajeron los 40 y le dijeron a Pedro, Pedro, mira, está el botín, tan, eso es lo que vendimos, esa fue la plata que nos dieron por la casa, tan. Y Pedro les pregunta, ¿esa fue la plata que les dieron por la casa? Y yo digo, sí, esa fue la plata que les dieron por la casa. Entonces Pedro los confronta con su mentira. Primero muere Ananías, después muere Zafira, y ahí tenemos una narración puntual, ¿cierto? Lo primero que usted tiene que entender es que eso no es un principio para predicar. Si usted dice mentiras, el Señor lo va a matar. Eso no lo puede decir usted. Eso no es lo que está enseñando el texto. Entonces, note que es una narración, nos está contando algo que sí nos va a presentar un principio en cuanto al tema de la honestidad, en cuanto al tema de cómo ser veraces. Nos va a presentar un principio que ya desde el punto de vista teológico va a comparar los inicios de la iglesia o del pueblo de Dios entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, hay algunos que han hecho un puente entre lo que sucede en Éxodo 32 con lo que sucede con Ananías y Zafira. Eso es más bien una perspectiva teológica. Pero lo que uno tiene que entender es que la narración como tal no nos está afirmando que esa vaina va a pasar siempre. Eso pasó en ese momento. Y eso es un problema de Dios con ellos. Es decir, eso no tiene que ver con cómo nosotros vamos a juzgar la mentira en medio de la iglesia. Eso es lo que Dios hizo en medio de la iglesia en ese momento y que fue sumamente, digamos, juicio muy fuerte que sucedió en medio de la iglesia, pero yo no lo puedo utilizar como un principio que se va a repetir siempre en medio de la iglesia. ¿Listo? Entonces, primera cosa que yo tengo que entender con un texto narrativo. Los textos narrativos no nos están presentando cosas que se van o principios que necesariamente se van a repetir una y otra vez de manera... Si usted le miente al Señor, si usted le miente al Espíritu, entonces el Señor lo puede matar. Sí es una posibilidad, pero ese no es el principio que se está queriendo mostrar a través de ese pasaje. ¿Listo? Entonces sería como un primer elemento para tener en cuenta en textos narrativos. Tenga cuidado. No significa, o mejor dicho, un texto narrativo no se presenta como una cosa absoluta. Nosotros tenemos cualquier cantidad de textos narrativos que nos invitan a pensar en muchas cosas, que nos llevan a pensar en situaciones complicadas. Eso nos lleva a una segunda afirmación de los textos narrativos. De los textos narrativos no necesariamente sacamos doctrina. De los textos narrativos no necesariamente sacamos doctrina. ¿Por qué? Porque hay textos narrativos que son ambiguos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un ejemplo, para mí uno de los más bravos, este ya es de Antiguo Testamento. Ahí contamos uno del Nuevo Testamento. Ahora vamos a contar uno del Antiguo Testamento. Para este punto de, digamos, de pautas para hacer una lectura de los textos narrativos. ¿Recuerdan el texto de la famosa adivina de Endor? Sí, cuando Saúl se va a consultar a la adivina y aparece el espíritu de Samuel. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ese es uno de esos textos ambiguos en la escritura. Es decir, si yo empiezo a sacar doctrina de un texto como esos, yo puedo decir que los muertos vuelven. Y eso es peligroso en el marco de la escritura. Eso es una situación que sucedió en ese momento y yo no sé por qué Dios permitió que Samuel volviera y hablara y la verdad no quiero meterme, no me pongan a preguntarme, venga, entonces ¿cómo predicamos ese texto? No, ya es problema suyo, quémelo, guárdelo, doble la hoja, no se ponga a meterse con eso. A mí no me inviten a predicar ese texto, de una vez se lo advierto. Ay, pastor, venga, que para que predique ese texto. No, yo el texto no lo predico. El texto tiene elementos complejos, ¿cierto? Entonces, lo que puedo decir es, yo de ahí no puedo sacar doctrina. Entonces, pauta número 1, no es para sacar cosas, o sea, para decir cosas absolutas del texto bíblico. Pauta número 2, no son para sacar doctrina. Los textos narrativos no nos invitan a eso. Habrá textos que nos permiten pensar en cuestiones doctrinales para presentar en medio de la iglesia, claro que sí, pero no es la regla en los textos narrativos. ¿Listo? Número 3. Los textos narrativos no están escritos para presentarnos a los personajes como modelos de fe, necesariamente.
No están escritos para mostrarnos a los personajes como modelos de fe. Me explico. Siempre que usted busque un personaje en la escritura para predicar, que son los que aparecen generalmente en textos narrativos, en la historia de fulanito de tal, la historia de menganito de tal, siempre busque cómo Dios, porque el protagonista de la escritura es Dios, extiende su gracia a través de la vida de ese personaje. Pero el personaje no se debe convertir para nosotros en el punto de referencia en el texto. Uno de los problemas que tenemos nosotros cuando nos acercamos a textos narrativos es eso. Es que uno piensa, por ejemplo, en estos días, fue muy chistoso, me pasó precisamente eso. Estábamos compartiendo en el grupo, nosotros tenemos un grupo de jóvenes profesionales los sábados a las 6 de la tarde. Entonces estábamos en la reunión con los muchachos y bueno, estábamos en la reunión, no. Este año en la reunión con los muchachos desarrollamos el libro de Daniel. El libro de Daniel, entre los capítulos 1 y el 6, es un libro narrativo. Y entre los capítulos 7 al 12 es un libro con un énfasis con componentes apocalípticos, con algunas cosas narrativas, con algunos elementos proféticos, en fin. Pero narrativo, capítulos 1 al 6. Viendo a Daniel en el libro, pucha, uno dice, Daniel es muy cálido, Daniel es... Lo que voy a decir aquí, por favor, paren la grabación por lo que voy a decir aquí, porque después no sostengo nada. Uno mira a Daniel y Daniel es más bueno que Jesús. Así de sencillo. Yo a Jesús lo veo en Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En cambio, el berriondo del Daniel, cuando dicen que el que se postre ante su Dios lo tiran al foso de los leones, de porfiado va y abre las puertas y se arrodilla y ora al Señor. Aunque el texto no dice que estaba orando, pero es lo que hace. Uno mira a Daniel, lea el libro meticulosamente, usted no le encuentra pecado a Daniel. Ahora, lo que nos está mostrando esa narrativa de Daniel es que Daniel es muy bueno. No. Lo que nos está mostrando es el libro o esa narrativa, por lo menos en ese proceso narrativo del libro de Daniel, es que Daniel es un siervo de Dios. Daniel depende de Dios. Y Dios hace cualquier cantidad de cosas a través de la vida de Daniel. El protagonista de la Biblia es Dios. Y el modelo que tenemos nosotros para seguir como iglesia es Jesucristo. Cuando uno lee digamos, toda la gama, si se quiere utilizar el término, de testigos que aparecen en el libro de los Hebreos, que empiezan a decir, fulanito de tal por la fe hizo esto, y fulanito de tal por la fe hizo esto, váyase para allá, y mire cada uno de los tipos, y generalmente va a encontrar que son seres humanos que por la fe dieron testimonio. Lo que está tratando de mostrar el libro de Hebreos es eso, es que por la fe, es decir, en esa relación de pacto con Dios, ellos vivieron y experimentaron e hicieron tal cosa. No está exaltando al personaje como tal, sino que nos está mostrando lo que Dios puede hacer a través de la vida de hombres y mujeres comunes y corrientes. Es la gracia de Dios que se extiende al ser humano y que nos permite a nosotros ver a Dios obrando. Entonces, es como esa perspectiva, no centrarme en el personaje, sino qué es lo que Dios está haciendo en la historia de Israel a través de este personaje o a través de las situaciones que se están presentando en la vida de este personaje. ¿Qué es lo que Dios hizo a través de David? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Abraham? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Jacob? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Moisés? ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Josué? Esa es la pregunta que uno se va a hacer para poder identificar que el protagonista no es el que de quien se está narrando en el texto, sino a quien se quiere exaltar por su gracia y su misericordia en medio del texto, que finalmente es Dios. ¿Listos? Entonces, esa sería una tercera pauta para hacer una lectura de los libros narrativos o de los textos narrativos. Siempre recuerde que el personaje, aunque es el de quien se está hablando, el personaje no es el protagonista de la historia. El modelo para nosotros va a seguir siendo el Dios que se revela en la Escritura y específicamente la
persona de Jesús, que es quien llega a ser el gran modelo para nosotros por excelencia. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 3 pauticas para eso. Y una cuarta pauta en la lectura de los textos narrativos es una pauta que, esto que les voy a decir no es mío, esto es más del pastor de donde estoy ahorita, que él utiliza, ahora no es de él tampoco, eso es, en términos generales eso se maneja teológicamente así, pero esa expresión de esa forma yo se la he escuchado a él, ¿cierto? Buscar los principios teológicos transferibles en las narraciones de la Escritura, tanto de Antiguo como del Nuevo Testamento. Más del Antiguo Testamento, sobre todo porque en el Nuevo Testamento, como les decía ahorita, no hay tanta narración, ¿sí? Hay más argumentación que narración y lectura teológica de lo que pasó en el Antiguo Testamento y ahorita se está planteando de otra forma. Pero sirve para los dos. Principios teológicos transferibles, es decir, ¿qué principio teológico me está mostrando ese texto que se puede transferir o que se puede traer o que se puede aplicar a nosotros como iglesia hoy? Esa es una lectura necesaria digamos, en textos narrativos. Entonces, muchas veces uno puede llegar a predicar, muchas veces no, la idea con la predicación de textos narrativos va a ser que yo pueda identificar finalmente esos principios que sí me van a permitir a mí traerlos. Entonces, para retomar ejemplos de lo que ya hemos dado, yo no puedo decir de forma literal que cuando una persona miente va a ser matada por Dios, como sucedió con Ananías y Zafira. Yo no puedo decir eso. Pero lo que sí puedo decir en medio de esa realidad es que el Dios de la Escritura no ha cambiado. Ese tema de que la gracia elimina el juicio es un chiste que está contando una parte de la iglesia en este tiempo. El juicio está ahí y Dios lo va a efectuar cuando Él considere que necesita efectuarlo. Lo hizo con Ananías. Piensen en esto. Piensen en esto. Ananías y Zafira dicen una mentira y son consumidos inmediatamente por Dios, cayeron muertos tras esa mentira que hicieron. Pero un tipo como Pablo mata y lleva a los cristianos a que los maten y los meten en la cárcel, pero Dios lo llama para que le sirva y lo pone como apóstol a los gentiles. Eso no tiene sentido. Otro ejemplo, Antiguo Testamento. ¿Usted alguna vez ha leído los pecados de Saúl? ¿Qué pecados cometió Saúl? Compare los pecados de Saúl con los pecados de David y usted dice, hombre, eso no tiene sentido. Que Dios haya desechado a Saúl y a la belleza de David lo haya dejado como rey y como punto de referencia, como el gran rey de Israel es David. Eso no tiene sentido. Pues, otra vez, aquí no nos podemos quedar en la narración como tal, sino qué hay de fondo. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar a través o a la luz de lo que nos está narrando? A eso me refiero yo con los principios teológicos transferibles. ¿Sí? ¿Cómo ese texto me muestra algo que Dios me quiere enseñar de forma superior? ¿Cierto? Ese sería, y ese es un trabajo, ojo pues, este sí es un trabajo exegético y hermenéutico, ¿cierto? Y ustedes ya saben eso por lo que han aprendido en el desarrollo. ¿Ustedes en qué nivel? Qué pena con la pregunta. Entonces es una pregunta para quienes están reproduciendo. El resto que ha callado, esto me lo van a responder Juan José, Osvaldo y Faiber. ¿Sí? Y por ahí derecho el pastor, que el pastor es el pastor, entonces también está involucrado. El resto calla y observa y mira la respuesta de estas tres bellezas. ¿En qué nivel vamos? O sea, ¿por dónde vamos nosotros? O elijan un vocero dentro de los que están dirigiendo el grupo, a ver y me cuentan. ¿En qué nivel estamos aquí? Cuando vamos en el año, nosotros lo hemos clasificado igual que ahorita en año. Este año es el año de la exégesis.
el próximo será el de la hermenéutica y el otro el de la homilética. O sea, en este momento está en el proceso exegético, en todo lo que tiene que ver con el proceso. Entonces, ¿para qué me invitaron? Porque es que lo que yo estoy, porque es que lo que yo estoy dando no es específicamente o solamente de exégesis, sino que tiene elementos de cómo se comunica. Sí que, ese sí es como, sí, pero sí, como así que sí. Porque es que, digamos que en el proceso que llevamos, hemos explicado la parte de la exégesis, ¿cierto? Pero Sí. hemos, como ellos deben de predicar cada clase que desarrollamos, pues también damos A mí tintes tienen elementos de... como predicar, de homilética y hermenéutica, pero son tintes. Pero el énfasis como Listo. tal este año es exegético. Es exégesis, perfecto, listo. Bueno, listo. Entonces, de lo que yo estoy diciendo, eso también tiene elementos, obviamente, de la investigación. O sea, ¿cómo entiendo yo que lo que el texto me está mostrando es un principio teológico transferible? Eso forma parte del exégesis. ¿Cómo llego al meollo del asunto, a la idea exegética del pasaje, lo que Dios quiere comunicar a través de ese pasaje, para que a partir de eso pueda yo enseñar o predicar el mensaje que tengo a mi encargo? Entonces yo diría que esos 4 principios van a reinar o nos van a ayudar a nosotros para tener un acercamiento al texto que nos generen confianza a la hora de la predicación. Faiber, repítame los 4 principios, por favor. Claro que sí, pastor. El primero dice que las narraciones no nos presentan verdades absolutas. Perfecto. El segundo es de los textos narrativos no siempre o casi siempre se saca doctrina, ¿cierto? Ajá. El tercero es que los textos narrativos no están escritos para seguirlos como modelos de fe, o sea, los personajes que se encuentran dentro de Exactamente. esas No están narrativas escritos con ese propósito. con esa intención. Siempre hay que buscar cómo Dios extendió su gracia o cómo Dios mostró su gracia a través del personaje X que se está mencionando en la historia. Y el cuarto es buscar los principios teológicos transferibles que se den dentro de la narración. Perfecto. Con eso uno ya tiene, gracias Faiber, con eso uno ya tiene elementos muy puntuales para desarrollar un texto narrativo. Tiene el texto narrativo y lo primero que usted va a hacer es, yo leo este pasaje y empiezo a pensar, dentro de lo que está diciendo, cuáles cosas de esas que está diciendo son principios teológicos transferibles. ¿Cuáles de esas que está diciendo me está mostrando o de qué manera me está mostrando la gracia de Dios a través de la vida del personaje? Pues yo poder identificar ese tipo de cosas. Y los otros 2 ya son más por descarte. ¿Qué de esas cosas pueden ser puntos doctrinales, qué no? Y qué cosas son verdades absolutas que se mantienen y qué no. ¿Listo? Entonces eso me va a permitir a mí tener un acercamiento, por lo menos, yo no estoy diciendo que esto sea la panacea, ni que, no. Pero sí tener una lectura cuidadosa de un texto narrativo. De no pasar así como Dios hizo con Josué, va a ser con usted. ¿Y cómo así? ¿A qué se refiere? Específicamente igual. ¿Qué cosas de...? ¿Sí me hago entender? Para nosotros el modelo de fe es Abraham. Entonces cuando viene una persona y me pregunta y me dice, venga, y entonces cuando Abraham se acostó con Agar, ¿qué? Eso también entra dentro del paquete del modelo de fe, ¿o cómo es la cosa? Para nosotros el modelo de fe es David. Bueno, y entonces cuando mató y cuando adulteró, ¿qué? Eso también entra dentro del... Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado con eso. Simplemente es entender que son personajes de la historia que Dios usó, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la en qué manera o de qué forma Dios usó a fulanito de tal para mostrar su gracia. Listo. Ahí tenemos 4 puntos de acercamiento. ¿Cuál fue el segundo punto que les dije que íbamos a tocar hoy? Los aforismos. Ese era el otro que estaba buscando aquí en mis notas una cosita. Listo. No. Preguntas que hayan quedado de esta primera sección. Pastor, yo quiero hacer, en cuanto a la primera parte
los diferentes escenarios en donde están narrando los diferentes relatos de los evangelios. Cuando, por ejemplo, hay algunos que toman ciertos versículos, ¿cierto?, en otro contexto, entonces el argumento es que si no se está aplicando en el mismo contexto en el que está el versículo, entonces no lo puede tomar como exposición digamos, de un contexto que uno quiere exponer, que no es el mismo que está en ese texto, teniendo en cuenta que estos dos personajes lo están tomando en diferentes contextos según el objetivo de cada uno. ¿Qué Listo. tanto digamos, Sí, eso? lo que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, en textos como los evangelios, bueno, en cualquier texto, pero como no es una narrativa seguida, como en otro tipo de textos narrativos, sino que nos permite tener puntos de comparación con otros textos, es tratar de entender, obviamente, cuál es el contexto en el que está escrito determinada cosa, porque eso va a mostrar el énfasis que le está presentando cada autor. Por ejemplo, ustedes han leído Mateo capítulo 19, ¿sí o no? Los primeros versículos nos cuenta de la famosa pregunta acerca del divorcio que le hacen a Jesús. A diferencia de Marcos, y digo a diferencia porque es diferente, Mateo presenta una salvedad para el divorcio. Es decir, Marcos no presenta esa salvedad. Marcos quita la salvedad. Es decir, Jesús dice en Mateo capítulo 19 que si el hombre se divorcia de su mujer, a no ser, esa es la salvedad, por causa de fornicación o de adulterio, y se casa con otra, entonces comete adulterio. Sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Mateo capítulo 19, creo que es versículo 8 o versículo 9, si no estoy mal. En Marcos no dice eso, ¿cierto? En Marcos no utiliza la salvedad. Ahora, quedémonos por favor en Mateo capítulo 19. Cuando yo leo el texto en Mateo capítulo 19, yo me doy cuenta que el texto en el capítulo 19 tiene, digamos, una presentación específica de parte del autor. El autor nos muestra a Jesús en un contexto histórico-cultural que es lo que genera la pregunta de los escribas y fariseos. Es similar a cómo se plantea en Marcos, ¿cierto? Que es que hay una discusión teológica acerca de la situación del divorcio del esposo con la esposa. Y esa situación teológica o esa discusión teológica tiene puntos de vista diferentes. Hay unos que están en un punto más conservador que otros, unos más conservador, hay unas escuelas más conservadoras, unas escuelas más liberales. Entonces la pregunta tiene como trasfondo eso. Es decir, cuando ellos le hacen la pregunta es como quererlo meter en una discusión teológica de la época. A ver, ¿en dónde está usted pues? Jesús, queremos saber si usted es más conservador o más liberal con relación a este tema. Básicamente es eso. La respuesta de Jesús es una respuesta de Jesús, ¿cierto? Se sale del tema teológico y Jesús, note que la pregunta que a Jesús le hacen es una base de Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, los primeros versículos, es en donde se desarrolla el tema del divorcio. Moisés dice, si un hombre se encuentra algo indebido en su esposa, en su mujer, le puede dar carta de divorcio, carta de repudio, la devuelve para su casa, y está toda la explicación en los primeros versículos de Deuteronomio 24. Entonces es con base en eso que ellos le están haciendo la pregunta a Jesús. Entonces Jesús es muy perspicaz al entender cuál es la discusión, en qué lo quieren meter, y Jesús lo saca de la discusión, y lo que hace es, a él le están haciendo una pregunta de Deuteronomio 24 y Jesús los saca de ahí y se los lleva para Génesis 2. La inteligencia de Jesús. Y la inteligencia es muy fuerte porque para la tradición judía, ambos textos, Deuteronomio y Génesis, fueron escritos por el mismo autor, Moisés. Entonces Jesús los está sacando de una discusión teológica de forma, es decir, de qué hacer en este caso para llevarlos a una discusión verdaderamente fundamental de principio.
el que los creó en el principio, varón y hembra los creó y los unió, y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y ya no son dos, sino una sola carne. La jugada que hace Jesús con la discusión que le están planteando, los saca del marco de Deuteronomio 24, que es donde Moisés permite que haya divorcio, y los lleva al principio en donde Dios dijo, nanay cucas, si usted está casado hasta que la muerte lo separe. Y eso es lo que Jesús está planteando en Mateo 24. Claro, ellos no son ningunos bobos, ellos son teólogos, los tipos saben. Entonces le reafirman la pregunta, pues esta pregunta ya viene con pues doble filo, porque entonces lo que están diciendo, nos estás diciendo que Moisés se equivocó, ¿sí? Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de repudio? Pues la pregunta del millón. Y cuando uno lee el texto, va a leerlo con texto en mano para que después no diga, no, el pastor no utiliza la Biblia. Aquí está la Biblia, aquí la tengo. Lo que Jesús le responde es lo siguiente. Versículo 7 dice, le dijeron, les voy a leer en versión Reina, en la Sacrosanta Reina Valera del 60. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les contesta en el versículo 8. El Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Jesús está en un tema en el de si me divorcio por cualquier cosa o si me divorcio por algo grave, Jesús está diciendo, no debería caber el divorcio porque el que los creó en el principio los unió, por tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Eso es lo que termina diciendo en el versículo 6. Ellos vuelven y lo quieren meter en el cuento y dicen, entonces, ¿por qué lo hizo Moisés? ¿Por qué? Porque es que es una realidad, o sea, la realidad es que Deuteronomio 24 está escrito, y está escrito para dar una respuesta a situaciones concretas que se estaban dando en la historia de Israel. Había situaciones en las que los hombres no se aguantaban a la esposa, ¿cierto? Entonces, la respuesta de Jesús es por la dureza de vuestros corazones. Si usted se devuelve un poquito en Mateo capítulo 18 y lee hasta Mateo capítulo 18 y lee todo ese desarrollo de Mateo capítulo 18, ustedes se van a dar cuenta que el marco referencial de la respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo es el perdón. Eso toma sentido. Cuando yo leo por la dureza de vuestros corazones, pero me devuelvo para el capítulo 18 y escucho a Jesús decir, entonces se le acercó Pedro, esto es capítulo 18, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, noten que el contexto del pasaje, que está escrito para un grupo de judíos cristianos, que está escrito para un grupo de personas con un trasfondo religioso muy fuerte, está cayendo sobre el tema de el perdón. El desarrollo del capítulo 19 es muy fuerte, sobre todo en esa primera parte con el tema del divorcio, porque está planteando una realidad del corazón del ser humano, pero Jesús está yendo mucho más allá. Primaría o debe primar sobre nosotros la esencia de lo que Dios puso en nosotros a la hora de casarnos. Entonces esa respuesta se vuelve una respuesta muy difícil. Cuando yo pienso en por qué me divorcio, generalmente yo como ser humano es por culpa del otro. Siempre. Siempre es culpa del otro. Yo me siento en consejerías de matrimonio, perdón aquí por los solteros, pero es para hablar de contextualización. En consejerías de matrimonio, yo me siento muchas, y de novios también, me siento muchas veces a conversar con los muchachos y en el 99.9% de las veces que me siento a conversar con ellos, la culpa es del otro.
Si yo converso con ella, la culpa es de él. Si yo converso con él, la culpa es de ella. Y posiblemente yo estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que él o ella sean unas peritas en dulce, ¿cierto? Ay, este no hace nada, ¿cierto? Eso es una hermosura. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí es claro, lo que sí es evidente, es que lo que nos lleva a nosotros a reaccionar en rupturas de ese tipo es la dureza de nuestro corazón. Y lo que está en el contexto es a mi hermano y mi esposo o esposa entran dentro de esa categoría, deberé perdonarlo siempre, porque ese 70 veces 7 no es que nos pongamos a multiplicar, ¿cierto? No es que usted diga, bueno, venga a ver, que es que yo a usted, mi hija, ya la perdoné muchas veces. Que diga Viviana, venga a ver, Juanjo, que es que, venga a ver que yo estoy haciendo cuentas y ya faltan, mire que aquí la calculadora me dice que faltan para ahí 2 veces. Usted está muy desjuiciadito y entonces cuando lleguen esas 2 veces el Señor me dijo que me puedo divorciar. No. Ese no es el principio. Ese 70 veces 7 es dándole el peso a siempre, a todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Creo que es en Marcos. Creo que es en Marcos o en Lucas, no recuerdo bien el contexto. La respuesta es, si 7 veces, le dice, y si 7 veces tu hermano pega contra ti, y 7 veces viene y te pide perdón, 7 veces debes perdonarlo. El énfasis es diferente, pero tiene la misma connotación, ¿cierto? Entonces el contexto sí es muy importante. Si yo leo Mateo 19, sin tener en cuenta lo que está diciendo Mateo 18, y la conexión está ahí muy fuerte. Piensen en lo siguiente, ahí, casados. Esto sirve también. A mí me gusta mucho este tipo de ejercicios porque me sirven para exhortación. Ok, aquí tengo la fiscalía que está subiendo del primer piso y me está mirando rayado también. Cuando yo leo, sí, mi amor. Venga, no importa, ¿cuál despeine? Venga, salude. Ya viene la fiscalía a saludarlos. Cuando yo hago la lectura de este pasaje de Mateo y sigo leyendo el contexto, la fiscalía lo saluda. Cuando yo leo este pasaje y me devuelvo, que el capítulo 19 arranca hablando de divorcio. Si usted lee lo que está antes del capítulo 19, es la parábola de los 2 deudores. Otra vez, todo el capítulo 18 tiene un marco de referencia del perdón. La parábola de los 2 deudores, aquel deudor en el que llega Jesús y Jesús les cuenta una parábola. Después de esa pregunta de Pedro, Jesús les cuenta la parábola. Y la parábola es de un rey que llama cuentas a uno de sus siervos, a uno que le debe cualquier cantidad de dinero, y lo llama a cuentas y le dice, venga a ver, papá, que es que usted y yo nos tenemos que poner a cuentas, y usted me debe tanta plata, y si no me paga, lo voy a vender a usted como esclavo con toda su familia. Y entonces cuando pasa eso, el tipo se arrodilla y le pide misericordia. Miren lo que dice el versículo 26. Entonces aquel siervo, 18-26, ¿cierto? Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso es lo que le contesta el siervo ante la posibilidad de ser vendido él con toda su familia porque no tiene con qué pagar. Entonces mira lo que dice el versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces viene la contraparte. Pero, versículo 28 arranca con ese adversativo. Pero, saliendo aquel siervo halló que uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y cuando uno compara la cantidad que le debían a él con la cantidad que él le debía a su señor, es una cosa abismal, pues, la diferencia, ¿cierto? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Si usted es perspicaz y leyó los versículos 26 y 29, usted se va a dar cuenta que los 2 versículos dicen
prácticamente lo mismo. En el 26 es el siervo del Señor quien está diciendo eso. En el 29 es su consiervo el que le está diciendo eso a él. Son las mismas palabras. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el contraste está entre los versículos 27 y 30. En el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Una vez más, el contexto en el que se encuentra Mateo 19, toda la discusión acerca del divorcio, es un contexto de perdón. Es un contexto de misericordia. Es un contexto en el que el Dios de misericordia ya te ha extendido a ti misericordia. Tu responsabilidad es extenderle misericordia al otro. Esa es la otra parte. La misericordia que te alcanza para que tú con esa misericordia alcances a otros. Entonces lo digo a las parejas, por ejemplo, que están aquí sentadas. Una alusión a Mateo 19, teniendo en cuenta eso. Usted generalmente va a estar tomando la posición de aquel que está demandando el pago, porque siempre la culpa es del otro. Siempre el que le debe es el otro. El desafío que tenemos aquí es, sí, es posible que el otro me deba, pero mi Señor ha tenido misericordia y me ha invitado a mí a extender esa misericordia. ¿Por qué Moisés permitió la carta de divorcio? Por la dureza de sus corazones. El contexto es, perdone. Fin del sermón. Ahorita paso a cobrar los diezmos. ¿Eso te responde la pregunta, Carlitos? Es importante esto. Una cosita más. Es importante esto, porque uno tiene que tener en cuenta el contexto, porque el contexto te genera ese marco. Te invita a tener ese marco de referencia para poder responder. Por ejemplo, la parábola la narración, pues una narración también, del leproso y creo que esto ya lo he enseñado a ustedes también, la narración del leproso, de la sanidad del leproso en Marcos 2. ¿Sí? ¿Recuerdan el leproso que se le acerca a Jesús y Jesús, eso no es Marcos 2, eso es Marcos 1, espérate un momentito. Espérate, yo busco aquí para no decir lo que no es. Eso es Marcos capítulo, sí, es Marcos capítulo 1. Fíjate que la narración del leproso aparece en los versículos 40 al 45, ¿cierto? El contexto en Marcos es diferente al contexto en Mateo. A mí me gusta más el contexto en Mateo, porque el contexto en Mateo me genera a mí algo de choque. Sí, si uno mira la narración en Marcos y tiene otra connotación. El tema en Marcos es más la sanidad versus la religiosidad. Ese es el contexto en Marcos, ¿cierto? La religiosidad de los líderes judíos versus el liderazgo diferente de Jesús en medio del pueblo, ¿cierto? Que se empieza a desarrollar en el capítulo 1, capítulo 2 y termina en el capítulo 3. Ese es el contexto en Marcos. Pero el contexto en Mateo, en el capítulo 8, es distinto. Si ustedes notan en la narración en el capítulo 8, en Mateo es cuando Jesús baja del monte, del sermón del monte, termina la narración del sermón del monte, aparece el leproso. Y aquí hay dos narraciones pegadas, la del leproso y la del siervo del centurión. Están pegaditas ahí, en el capítulo 8, al principio. Y noten que en ese capítulo, en el capítulo 8 de Mateo, el énfasis no es el contraste del liderazgo de Jesús con el de las demás personas, sino la fe. Lo que se contrasta aquí es cómo, bueno, y más que la fe, es cómo Jesús tiene poder para sanar. En el versículo, y la compasión de Jesús, en el versículo, en la narración en la narración del leproso, Jesús toca al leproso. Y uno dice, pues sí, no tenía necesidad de tocarlo, por lo que uno conoce.
Pero la narración del siervo del centurión hace más evidente eso, porque Jesús no tiene que ir hasta la casa, sino que desde donde da la palabra, el siervo del centurión es sanado. Entonces, ese contexto específico te enciende inmediatamente la cosa. ¡Ay, claro! Nos está mostrando que Jesús no necesita tocar al leproso. Jesús toca al leproso porque quiere tocar. Jesús toca al leproso porque entiende que hay una necesidad mucho más profunda en el leproso que la necesidad de ser sanado. Por eso lo toca. Y eso genera un impacto mucho más fuerte en ese pasaje, en el Evangelio de Mateo, que en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos tiene otra connotación. Entonces, el contexto sí juega un factor muy importante para nosotros. ¿Listos? Sí respondí. Muy bien. Vamos a pasar los aforismos. Qué pena, son las 7:11. Dale, pastor. Hasta las 15. Diga tranquilo. ¿De la mañana o qué? Listo. Hasta las 15 de la mañana. Muy bien, entonces lo de los aforismos sí es, bueno, esta es una cosa que yo hago en ese proceso de predicación. Los pastores que predicamos en iglesias, que predican en iglesias en las que constantemente tienen que predicar, tienen un desafío mucho más grande que los pastores que predicamos en iglesias en donde tenemos más espacio más tiempo para preparar la predicación. De ejemplo, Evet, que predica cada 8 días, tiene digamos, un desafío más fuerte porque cada 8 días tiene que producir un sermón. Y si usted ha empezado a estudiar esta vaina y la ha empezado a estudiar con profundidad, usted se da cuenta de lo complicado que es. Por ejemplo, Sandra, ¿cuánto te has demorado haciendo ese proceso exegético para llegar a la idea exegética? Solo para llegar a la idea exegética. En un texto X. Pues en estos principios demoro más o menos por ahí 2 días. Bueno, entonces hablamos de 2 días, ¿cierto? 2 días maciando, tirándole cabeza, respondiendo las preguntas, tratando de mirar como la estructura del texto, tratando de entender qué fue lo que quiso decir el autor para producir una idea exegética, ¿sí o no? Para producir la idea exegética. Todavía falta el proceso hermenéutico, todavía falta el proceso homilético. Estamos hablando de una vaina, porque usted está en este momento, idea exegética, o cómo desarrollar la idea exegética, todo lo del primer paso. Entonces, imagínense lo que significa preparar el sermón completo. A eso súmele toda la tensión de preparar un sermón que responda a las necesidades de la iglesia. A eso súmele la tensión de lo que significa todo el tiempo estar parado frente al púlpito para poder exponer la palabra del Señor. Entonces, digamos que la preparación de la aplicación genera un estrés y una tensión berrionda y quita tiempo. Entonces, esto es un tema de tiempo. Entonces, yo que viví eso ya, porque yo en la iglesia donde yo predicaba domingo, miércoles, domingo, yo tenía que preparar un sermón cada 3 días o cada 4 días. Tenía que parir un sermón cada 3 o 4 días, imagínense. Entonces, los dolores de parto y tírele cabeza y trasnóchese y mire a ver cómo... Sé que en muchos momentos, muchos de esos sermones, si el Señor los usó, fue por su misericordia, no por las capacidades mías, sin lugar a dudas. Sí, esa es la realidad. Pero tocó esforzarse muchísimo para poder producir eso. Ahora, predicar semanalmente es una cosa desgastante, muy desgastante. Es preparar el sermón, tratar de... Y más si es una persona que es bivocacional, como el caso de Evet, mucho más complejo todavía. Cuña publicitaria. Sí, espero no estar diciendo algo que no deba decir y haciendo una infidencia, sí, pero esto, cuña publicitaria, trate de incluir más a otros predicadores dentro de las predicaciones, pastor, para que eso le permita pensar un poquito más de tiempo. Sería más, pues, creo que este espacio es para eso, para formar gente que pueda predicar, tanto para los grupos en donde se hacen enseñanzas, como para enseñar desde el púlpito. Entonces, si puede en algún momento evaluar eso y poder invitar a otras personas para que
no cada 8 días, pero sí con alguna regularidad pueda invitar a otras personas que puedan predicar, sería muy bueno, porque eso le va a dar descanso y le va a dar más tiempo para preparar su sermón, ¿cierto? Por ejemplo, yo ahorita tengo casi que un mes para preparar el sermón, entonces yo predico tal día, por ejemplo, en este mes predico a final de mes, el 30, y ya vuelvo a predicar 3 semanas después, ¿cierto? Casi un mes después. Y todo ese tiempo, pues es un tiempo para ir preparando el sermón. Tengo mi texto, yo sé qué texto es, entonces voy preparando. Entonces eso me ayuda a mí un poquito más. ¿Qué es lo que hago yo? Cuénteme. Porque precisamente eso le comentaba ya a los muchachos. Y precisamente, pues los que están ahí dirigiendo van a predicar en estos días porque les decía precisamente eso, que me sentía con esto que terminé, pero fue prácticamente para tomar un descanso y refrescar. Como chupo de guardería. Sí, es así. O sea, es que no, realmente, miren, la predicación desgasta desde el punto de vista mental una cosa impresionante. Si usted alguna vez ha predicado, entre los que están ahí, si ustedes alguna vez han predicado, una cosa es usted predicar un domingo o un sábado, y otra cosa es usted tener en la cabeza tener que estar predicando con regularidad. Entonces le dicen, predica en tal fecha. Usted se prepara para predicar y predicó, y ya. Pero si usted tiene que estar constantemente metido en el cuento, usted sabe que eso desgasta exageradamente. Mentalmente es muy desgastante. Entonces, Pastor, ¿quién me está hablando? Sandra. Ya que nosotros estamos aprendiendo, yo me ponía a pensar eso, porque yo veía al pastor cada 8 días predicando y nosotros para sacar una idea exegética como nos demoramos, yo decía, wow. O sea, el desgaste mental, físico, para el pastor es bastante grande. Sí, ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que hay ventajas también para el que predica con regularidad, que pierde, digamos, va perdiendo más el temor al público, tiene más, digamos, tiene más cancha, pero también tiene otros problemas. Bueno, una de las cosas que le pasa a los predicadores constantes es que se le empiezan a agotar las ideas. Piensen en esto. Yo llevaba 11 años, casi 12 años predicando en iglesia, domingo, miércoles, domingo, con algunas variaciones de algunos líderes que me acompañaban en otros momentos. Ya uno cuenta, yo ya contaba un chiste del púlpito y la gente se enojaba. Nadie miraba como, otra vez ese chiste. Sí, va que la gente tiene misericordia con uno. Pues es verdad, porque es que eso, o sea, a usted se le van agotando las ideas, porque usted... Otra vez el pastor no sabe decir otro cuento, es la única cosa que puede contar, que puede decir. Pues, y usted va y cuenta ese cuento en otra parte y la gente, ay, tan bacano. No dice, hijo de madres, en la iglesia no valoran profeta, nadie es profeta en su tierra. Eso pasa, eso suele suceder. Entonces, esas son ventajas y desventajas en ese proceso de predicación. Pero vamos a hablar de aforismos. ¿De dónde salen los aforismos? Bueno, los aforismos generalmente, en el caso mío, mi trabajo, que tiene que ver con ese tema del tiempo de la dedicación, para la dedicación del sermón o lo que yo hago todo el proceso exegético, yo llego en mi trabajo, obviamente todo ese proceso de determinar qué es lo que voy a predicar, tengo lista la frase transicional, tengo lista la idea exegética que voy convirtiendo en idea homilética. Y cuando ya tengo eso listo y ya sé qué es lo que voy a predicar, y esta es una desventaja que tiene quien no es el pastor de la iglesia, pero es la realidad, empiezo a pensar todo en tiempo en modo sermón. Ese es mi trabajo, ¿sí? Todo lo que yo hago, lo hago en modo sermón. ¿Eso qué implica? Implica que yo me pongo a lavar la cocina y estoy en modo sermón. Entonces yo estoy lavando la cocina, estoy hablando de la dinámica ahorita aquí en la casa, porque cuando yo estaba aquí en la casa yo era encerrado en la oficina de la iglesia, orando, pensando y trabajando. Pero ahorita que estoy aquí en la casa, entonces pongo a lavar la cocina, modo sermón. Me pongo a caminar en la caminadora, modo sermón. Me voy a hacer no sé qué cosa, modo sermón. Todo el tiempo estoy pensando en el sermón, es decir,
tengo en mi cabeza los puntos de la predicación, lo que voy a predicar, la idea que voy a exponer frente a la comunidad a quien le voy a predicar, y en ese proceso voy pensando cada una de las cosas que voy a ir diciendo. Toda idea que se me viene a la cabeza, la anoto. Entonces, mantengo a mi lado algo para apuntar lo que se me viene a la cabeza. Todas las ideas son importantes. Puede ser que usted no la diga exactamente como se le vino al principio, pero cuando se sienta a sentar esa vaina ya de forma organizada para dar la predicación, entonces usted puede pulir esa idea y eso le va dando ese tipo de cosas. Entonces, mi reflexión del sermón generalmente es una reflexión teológica. Es decir, lo que yo siempre estoy pensando es cómo esa idea que estoy desarrollando del sermón, de lo que voy a decir, la puedo traducir en frases profundas que no sean simplemente una respuesta dentro de los puntos del sermón, sino que sirvan para la reflexión de las personas. De ahí nacen los aforismos o las frases que yo generalmente desarrollo en los sermones que el Señor me permite trabajar o predicar. Entonces es todo un proceso que mientras estoy pensando en cada situación que estoy viviendo y desarrollando, voy teniendo a la mano una cosa en donde ir apuntando esas ideas que después en mi reflexión teológica se convierten en frases profundas alusivas a la predicación. Entonces, por ejemplo, regálenme un segundo, yo voy por mi agendita donde yo apunto mis sermones. Un momentico. Bueno, como pregunta en general, ¿sabemos qué son los aforismos o están con Foundation? Pues aforismo, bueno, lo que pasa es que el término que generalmente se utilizan o el que en escuelita se trabaja mucho es el término aforismo, que son frases pequeñas con un contenido profundo que permiten reflexionar a la persona, pero generalmente un aforismo es más una especie de refrán, pero bueno, realmente lo que yo propongo no lo propongo ni en rima, ni necesariamente es un tema de refrán, son más bien frases alusivas y que están muy marcadas con reflexión, con una reflexión teológica del texto. Por ejemplo, en la última predicación que yo desarrollé era cómo, lo que estaba tratando de exponer es cómo el evangelio no aparece en el Nuevo Testamento, el evangelio aparece desde el Antiguo Testamento. Sí, porque nosotros estamos ahorita predicando, la serie que estamos predicando se llama Este es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que estaba tratando de hacer, y el texto base que estamos utilizando es el texto de Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. De ahí, algunos predicadores han utilizado otros textos, o sea, toman la porción que les correspondía, como el tema que está en esa porción que les correspondía, y agarraron otro texto para hacer la predicación. En el caso mío, que solo he predicado un sermón de esa serie, yo agarré el texto. Sí, era Romanos capítulo 1, versículo 2, que dice, yo quise la Biblia. Que me la debería saber de memoria, pues ahora me lo sé de memoria. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ese es el versículo 2. Ahora, ¿qué es lo que él había prometido? El Evangelio de Dios. ¿Cierto? Según lo que dice el versículo 1. Entonces, esa fue la predicación. Entonces, en medio de eso, salió esta frase. Toda la Escritura habla de Evangelio porque toda la Escritura muestra a Dios acercándose a los pecadores para salvar y llamarlos a tener una relación con Él. Esa frase es una frase que, digamos, fue muy, digamos, llegó al corazón de muchas personas en el desarrollo de esa predicación. Ahora, yo estaba tratando de explicar eso que digo en esa frase. Ahora, para condensar todo lo que dije en esa frase, no es que yo llegue y, ay, venga yo. No, es un tema de reflexión todo el tiempo.
reflexión teológica de qué es lo que está diciendo el texto, de cuáles son los puntos de la predicación, de cómo esos puntos se van desarrollando y me van llevando a lo que el texto está mostrando, y de ahí es de donde nacen ese tipo de palabras. Eso no, esas frases no salen del aire. Eso es parte de la revelación de después. El Señor lo bendice a uno con eso, pero es un tema de cómo yo todo el tiempo estoy reflexionando, rumiando la palabra, masticando la palabra, pensando la palabra. Estoy lavando loza y estoy pensando en la palabra. Estoy haciendo el arroz y estoy pensando en la palabra. Estoy castigando a mis hijos y estoy pensando en la palabra. Estoy viendo la novela y estoy pensando en la palabra. Me estoy viendo la noticia y estoy pensando en la palabra. Todo el tiempo estoy echando cantaleta a mi esposo y estoy pensando en la palabra. Todo el tiempo. Piense en la palabra. Piense. Téngalo ahí, reflexione, rumé, o rumie, no sé cómo se dice. Piense, y ese tipo de frases van llegando de eso. Entonces, no es una labor sencilla, es una labor de pensar. Yo voy leyendo en la semana y todo lo que voy leyendo, voy marcando esa lectura en el proyecto de la predicación. ¿Qué es lo que voy a ir exponiendo? Y eso me va permitiendo a mí entrecruzar cosas. Quienes me siguen a mí en algún, o me han visto, me siguen no porque suena muy charro, ¿no? Quienes son amigos míos en Facebook, yo escribo muchas cosas en Facebook. De eso que escribo en Facebook, noté muchas veces que yo escribo algo que hago alusión después el domingo en la predicación. Porque la reflexión en semana está marcada en eso. Todo lo que yo voy pensando me lleva a mí a la exposición de la escritura. Entonces eso es lo que me permite a mí ir desarrollando ese tipo de frases. Mi esposa es una ayuda tremenda, ¿sí? Para quienes están casados. De una vez les digo, su señora es un regalo de Dios para pulir su predicación. Cuéntele cómo va el sermón. Muéstrele algunas anotaciones del sermón. Si es posible, dígale por lo menos la estructura para que ella sepa por dónde va. Y la señora muchas veces, no, la mayoría de las veces va a tener el ojo clínico para decirle, ve, qué bueno eso, ¿por qué no le sumas tal cosa? Mi esposa es un aporte. Si usted no tiene su esposa, compártalo con otra persona. Ve, estoy preparando este estudio, voy por acá, ¿vos qué pensás? Los aportes de las otras personas ayudan muchísimo. En la iglesia donde estamos sirviendo ahorita, hay un grupo que se llama Grupo Homilética. Y lo que hacemos es eso. Cada semana nos reunimos para evaluar el sermón del domingo pasado y para dar notas y referencias a la predicación del domingo que viene. En esa reunión, los aportes de los hermanos, eso es una bendición. ¿Por qué? Porque es que nos regalan, digamos que el concepto es el cuerpo prepara el mensaje para el cuerpo. Sí, no es solamente un solo iluminado allá pensando en la predicación, solo a ver cómo le llega eso, sino cómo como cuerpo, o cómo el cuerpo más bien, se reúne y juntos aportan diferentes. No es que entre todos lo hagan el mensaje, no es eso. Aportan, dan ideas, les regalan textos que sirven, textos paralelos que van a servir para ampliar conceptos. Y ese tipo de frases y en esas vainas que esclarecen y que enriquecen mucho una predicación. Eso es sin lugar a dudas, es un regalo de Dios. Junto con eso es una oportunidad para crecer, muy reflexiva, muy pensada, muy en dependencia del Señor, obviamente, pero muy pensada, muy de cómo Dios me va revelando a mí su palabra y cómo en esa revelación de su palabra me va guiando a mí para exponer mejor la escritura cada vez que me corresponde. Estoy en sus manos. Pastor, una duda. ¿Has sacado aforismos de otras prédicas? O sea, ¿has escuchado otras prédicas de pastores? Sí, y las... Sí, pero pago derechos de autor. Si no es mío, siempre. Sí, este sí es necesario. Si no es mío,
Pago derechos de autor. El año pasado, gracias por esa pregunta, el año pasado en una predicación en el libro de Deuteronomio, utilicé una frase que le escuché a José Lo Mercado en el marco de Muestra Cristo del año pasado. Y esa frase me pareció brutal. Yo dije, ¡jue madre! Esa es mucha frase la que soltó este man y no la puedo dejar pasar. No la puedo dejar pasar. Y es más, le cambié algo porque esa frase la dirigió hacia el lado de la iglesia. Era hacia el lado de la iglesia. Y yo la tomé hacia el lado de... Espera un segundo que yo la tengo por aquí. Espera. Fue en Deuteronomio 6:1 al 9, si no estoy mal. Y aquí está. Esta frase es de José Lo Mercado. Pero él dijo, si los padres, esta fue la frase que él utilizó, si los padres, los padres, no es silo, sino los padres que tratan a la iglesia, porque él lo utilizó en esa dirección, que tratan a la iglesia como algo opcional, no deben sorprenderse de que sus hijos vean a Jesús como algo innecesario. Esa fue la frase que él soltó. Yo la tomé y cambié la iglesia por Dios, por el desarrollo del texto que venía diciendo. No la iglesia como tal, porque él lo estaba metiendo más en el tema de la asistencia a la iglesia, como que ir a la iglesia es algo opcional, él lo estaba matando. Pues yo agarré la frase porque la frase me pareció genial y le di ya no el tinte de solo ir a la iglesia como ir a la congregación, sino Dios en términos generales. Si yo no vivo a Dios, si Dios para mí es una opción, ¿sí? Que puedo tomar o no puedo tomar, eso no me debería sorprender o no debería sorprenderme cuando mis hijos miren a Jesús como algo que no es algo necesario. Esa frase es de José Lo Mercado, yo la utilicé en la predicación y pagué derechos de autor. Puse ahí José Lo Mercado y expliqué. Él lo planteó con relación a la iglesia, yo lo planteo con relación al Señor. Sí, claro, se puede utilizar, es válido. No puedo hacerlo cada 8 días, pues, aunque, por ejemplo, grandes predicadores cogen citas de libros, por ejemplo, y meten porcioncitas o conceptos de algo que leyeron en un libro y dicen, fulanito de tal, Sugel Michelén o Miguel Núñez o fulanito de tal, dice tal cosa en su libro y dan como el concepto, entonces ahí están utilizando el concepto, no necesariamente una frase, sino un concepto, y están pagando el derecho de autor de ese concepto y se lo están predicando a la iglesia. Creo que es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como pastores de hacer eso, ¿no? De pagar los derechos de Dios. La frase no es mía, y ahí sí esas frases que la sacan del estadio, esas frases que nos merecen finalmente un aplauso como pastores. ¡Uy, pastor! Eso que dijo usted me llegó al corazón, me transformó, aleluya, usted es el mejor. Si eso pasa, obviamente yo con mucha más razón debo decir, venga, la frase no es mía, la frase es de fulanito de tal. Sí, es parte de la responsabilidad. Es como cuando usted hace cualquier cosa que utiliza lo que dijo o lo que cantó o lo que no sé qué, otra persona. Sí, es como parte de la responsabilidad que uno tiene pero de que se puede utilizar, claro, se puede utilizar. ¿Más preguntas? Paso yo tenía como una pregunta ahorita de algo que usted tocó, que hace mucho tiempo pues lo he querido como preguntar, y es la parte de reunirse para cimentar o afirmar más como un mensaje que se vaya a exponer para la iglesia, ¿cierto? Eso poniéndolo como en la práctica, ¿cómo sería o qué consejos se darían a las personas que se reúnan? Repíteme la pregunta, por favor, que no te entendí. ¿Cómo así? Que, por ejemplo, se reúnen para organizar bien la idea de una exposición, ¿cierto? Un tema. Sí. Ahí cómo sería como los consejos que usted haría para hacerse.
Ya, pues bueno, eso depende del desarrollo que tenga. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en las reuniones que tenemos de homilética, el predicador llega con un avance en el texto, ¿cierto? O sea, ya se sabe cuál es el texto, todos sabemos cuál es el texto. Quien va a predicar ya trae pues su estructura, trae sus puntos, trae lo que él ha encontrado en su estudio, su acercamiento al texto. Y lo que hacemos nosotros en ese proceso es pulirlo. Es posible que el predicador esté más embolatado que Adán el día de la madre. Eso puede pasar, ¿cierto? Sí, el hombre puede que, sí, que le esté dando, no le esté dando al blanco, sino que le esté dando a Carlos, ¿cierto? Carlos, I love you, te llevo la buena. Ya que con mucho amor mío. De racista no tengo un pelo, pues yo soy una belleza de sabe que es de chiste. Entonces, está perdido. Entonces, si está perdido, pues lo que me toca hacer a mí, o lo que nos toca hacer a nosotros, es vení. Vos esto que estás planteando, ¿por qué lo estás planteando? ¿Cuál es tu idea exegética? ¿Por qué definiste eso como tu idea exegética? ¿Por qué lo desarrollaste por este lado y no tuviste en cuenta esto otro? Eso es lo que hacemos en esas reuniones, como si vemos que el tipo está por el camino que es, pues simplemente le damos consejitos de qué cosas le puede incluir, de que tenga en cuenta tal introducción, de que tenga en cuenta tal punto dentro del concepto. Le podemos pulir, por ejemplo, está planteando el texto en términos de 2 razones para tal cosa, pero resulta que el texto no me está mostrando razones, sino implicaciones, o me está mostrando verdades, o me está mostrando conceptos. Yo le digo, en vez de razones, ¿por qué no lo cambias por conceptos? ¿Me hago entender? Y eso lo que hace es, digamos, aportarle para que pula. Es, obviamente, hay momentos en donde, por ejemplo, en evaluación de predicaciones, yo estoy evaluando la predicación de fulanito de tal y dijo algo que digamos, no estaba dentro de lo que uno, dentro de lo que uno entendería debería haber dicho, pues sí hay muchos momentos en donde le caemos a la yugular con amor. Pero que hay que decirlas que hace poquito hubo una predicación de un muchacho que la verdad la predicación fue pobre, ¿sí? En la iglesia. Fue pobre, fue una predicación muy, muy superficial. Le faltó profundizar algunas cosas, le faltó... Y entonces en la evaluación nos sentamos con él y con amor le dijimos, mira, ¿qué pasó? ¿Sí? La embarraste. Con amor. Le dijo, oye, ¿qué te pasó, hombre? ¿Por qué no tuviste en cuenta tal cosa? ¿Por qué utilizaste tal cosa? ¿Sí me entiendes? O sea, es parte de la función. Y los aportes, como te digo, son aportes que ayudan a enriquecer el estudio de la persona. Salvo si la persona está muy confundida, entonces lo que hacemos es, ven, ¿y por qué no te direccionas por este lado? Básicamente es eso lo que hacemos nosotros en las reuniones de homilética. O sea, qué pena, yo continúo un poquito con el... Pero este mantiene acaparado el grupo, hombre. Entonces, ¿por qué no lo silencian, hombre? Silencien a Edison. El anfitrión, silencian a ese man. Edison, hágale pues, suéltela. Es que usted tocó 2 puntos muy, pues, que siempre me generan como la dudita. Y es de que, por ejemplo, si se están reuniendo para organizar como la idea, ¿cierto? La exposición, por ejemplo, usted puso el ejemplo del muchacho, o sea, se supone que se había organizado ya la idea o darle las bases, claro. Entonces, pues, salió con eso y luego ustedes, pues, salieron como a llamarle la atención en amor para... Pues, Sí, son como esos temas. porque muchas veces pasa que en el tiempo de la, digamos, previo en homilética, se tienen claras las cosas. O sea, porque otra vez, el día de homilética no es que el que va a predicar nos predica a nosotros el sermón. No. Presenta ideas, por dónde va. Voy por acá, más o menos esto, esta es mi idea central. Entonces, digamos que medianamente uno escucha eso y uno dice, va bien. O sea, la estructura, te damos consejos, vos pulis y presentar la predicación. Pero a la hora de predicar le fue mal. Entonces, la predicación no estaba muy desenfocada. No desenfocada en lo estructuralmente hablando, sino desenfocada en la exposición como tal, como lo presentó. Entonces,
Ya nos sentamos con él y lo animamos y le dijimos, y él reconoció, dijo, no, esa semana fue una semana muy dura, cometí muchos errores, discúlpeme, tal cosa, y ya. No vuelve a predicar por ahí hasta dentro de 5 años, pero bien. No, sí, en la iglesia no somos tan malos. ¿Más preguntas? Si no hay preguntas, entonces no hay más. Por ahora yo no. Tú iniciaste al principio marcando como una diferencia entre predicar el texto de manera narrativa y predicar textos narrativos. Y predicar textos narrativos. O sea, y dijiste que porque lo hace mejor expositivamente y bueno, nos diste ahí la explicación. No hay ningún problema en hacer eso. Si de pronto el texto está allí, sabemos que es narrativo. Sabemos que es narrativo y obviamente uno tiene en cuenta esas características que se deben tener en cuenta por ser un texto narrativo, pero no se enfoca tanto en la parte así como en esa parte de narrar, de contar la historia. O sea, a ver si me entiendo. Se puede hacer, o sea, se puede hacer que de pronto no lleve la historia como si... Porque yo veo a las personas que cuentan la historia y le ponen toda la sensación que hay detrás de la historia. Sí. Como hay otros que no, hay otros que la cuentan de manera pasiva. Sí. Eso es muy por el estilo. O sea, depende mucho del estilo de la persona. Entonces, una vez más, yo, por ejemplo, soy negado, o negado no, posiblemente algunos pasajes he podido narrarlos, pero no soy así, pues, que el narrador, que venga, yo le cuento la historia narrada y me invento, porque, por ejemplo, hace como 2 años, porque el año pasado trabajamos con Milet, fue Apocalipsis. No, hace 2 años trabajamos Apocalipsis. No, ¿cuándo fue que trabajamos Apocalipsis en la predicación transformadora? ¿Fue el año pasado? ¿O fue el año antepasado? ¿El año pasado o el año antepasado? El antepasado. ¿El pasado de qué fue? ¿El pasado de qué fue? De los Salmos. El pasado fue Salmo. El antepasado trabajamos Apocalipsis. Y estuvimos trabajando en los talleres en los que estuvimos trabajando narrativa. Cómo predicar narrativamente. Entonces la narrativa es como, en ese caso era, por ejemplo, texto de Apocalipsis predicado de forma narrativa, era como inventarse una historia, así literalmente. Eso suena como raro y ustedes pueden sentirse como medio extraños con eso, pero era así, como inventarse una historia en la que voy desarrollando el texto, pero como contando la historia, como contando el texto desde una historia, pues. Entonces, a mí me parece muy complicado. Hay gente que es capaz de hacer eso. Yo realmente me le quito el sombrero al que es capaz de hacerlo y de hacerlo bien. Porque resulta que el problema de la narrativa es que como tiene tantos componentes de imaginación, se puede correr el riesgo a decir mucho más de lo que el texto está diciendo y ahí hay un peligro. Como hemos dicho, el arte de predicar narrativamente es un desafío bastante alto. No cualquiera hace eso. No cualquiera cuenta algo como una especie de historia y va dando eso. Ahora, ya la parte de si soy por ejemplo, yo cuento, aunque para mí es una predicación expositiva, yo la cuento de forma narrativa. Juan 21 es un texto que yo he predicado en muchos contextos, en iglesias, en grupos de jóvenes, en grupos pequeños, en grupos grandes, a jóvenes, a viejos, a señoras, a hombres, en fin. Ha sido un texto que he podido predicar muchas veces, me lo sé de memoria, o sea, me sé el desarrollo del texto me lo sé de memoria. Entonces, si usted en este momento me dice, predíqueme ya Juan 21, yo lo predico, con puntos y todo, de memoria. Yo no necesito mirar notas para eso, porque ya lo tengo, lo he predicado tantas veces que está aquí. ¿Sí? Está aquí. Ese texto, por ejemplo, yo lo predico de tal manera
que suena casi narrativo. Ese pasaje. Ese y ya. No soy amante, pues, no soy amante, no soy bueno para eso. Ese texto. Entonces, digamos que la forma de predicarse o la manera de predicarse, pues, sí, es mucho más fácil para uno en su estilo. Si yo voy a predicar textos narrativos, tengo que tener, digamos, mucho cuidado porque ahí sí, como estoy contando parte de lo que está sucediendo de la historia, pues tengo que ser lo más ameno posible para poder contar esa historia. Entonces ahí sí hay desafíos. Muchas veces lo que nosotros hacemos con estos textos narrativos es matarle la esencia. Y lo que hacemos es, en algún sentido, estructurarlo como si fuera argumentativo cuando se nos está contando una historia. Pero de que se puede, se puede. Ahora, una vez más, creo que esto es un tema de las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Es posible que una persona sea muy buena contando chistes. Es posible que otro no lo sea. Entonces, si usted no es bueno contando chistes, pues no cuente chistes. Porque si usted tiene que contar un chiste y todo el tiempo tiene que explicar los chistes que está contando, entonces usted no es bueno, no cuente chistes. Sí, porque hay gente que, ¿usted no ha notado eso? Que hay gente que todo el tiempo es explicando chistes. Por ejemplo, voy a contar un chiste en este momento. El que lo entiende, el que lo entendió, lo entendió. Si no lo agarran, problema de ustedes. Si les paga muy malo, pues puede ser malo, pues el chiste es... Una vez se fue un romano a una panadería. Llegó a la panadería, llegó al mostrador y dijo, ¿me da 5 panes, por favor? Yo sé que yo no soy muy bueno contando chistes, ching. Deme 5 panes, por favor. El 5 en romano, ¿no? No, o así. ¿Sí ven? Cuando uno empieza a explicar el chiste, entonces pierde la gracia. Creo que lo que sucede muchas veces con algunas personas que predican expositivamente textos narrativos es que le quitan un poquito la magia del texto narrativo, ¿sí? Y lo estructuran. Ahora, lo más peligroso de eso es no tener en cuenta las pautas que hablamos al principio. Lo más peligroso es agarrar de un texto narrativo y empezar a dar, es que, volviendo a los mismos ejemplos, es que Samuel era más malo que David. ¿De dónde hago eso? ¿Sí me entienden? Hacer verdades absolutas de textos narrativos. Es decir, es que por eso fue que Dios desechó a Samuel, porque es que a Saúl, porque Saúl no era tan bueno como David. Es afirmar algo que el texto no nos está explicando, no nos está enseñando. ¿Eso te responde a la pregunta, Paz? ¿O no? Sí, bien, perfecto. ¿Otra pregunta? Nasli se está riendo ¿de quién se está riendo? ¿De Osvaldo o de mí? El chiste que lo acaba de entender. El chiste lo acaba de... Yo no me puedo creer, en serio. 2 horas después, Nasli, por Dios. Bueno, listo. Pregunten. Yo tenía una por acá, pero no recuerdo. Ya la había contestado. Sí. Que se había hecho, pues yo lo copié así, creo que usted lo dijo de otra forma, que era que la narración no siempre tiene que ser paralela o puntual. Que la narración no siempre tiene que ser ¿qué? Paralela o puntual. Que no recuerdo bien si fue así que usted lo había dicho. Yo lo que lo que dije es que cuando uno compara las narraciones de los evangelios, uno se da cuenta que en los textos paralelos muchas veces las narraciones no son exactamente iguales, no son puntuales una con otra. Mejor dicho, cuando uno hace una comparación de evangelios, el evangelio de Marcos con el de Mateo, uno se da cuenta que la narración es distinta. Tiene contextos diferentes, tiene ubicaciones diferentes de las narraciones. Entonces no es
no es exactamente igual y eso puede generar cierta sensación de duda en quien está leyendo el texto, pero una vez más, nos tenemos que salir de ahí y leer el Evangelio o los Evangelios como un Evangelio. Narraciones que nos llevan desde diferentes ángulos a mostrar la verdad de la vida, del ministerio de Jesús y que necesitamos observar eso. Es decir, cuando yo les decía al principio que es una colcha de retazos, eso suena raro, pues así. Uno lea lo que dice Juan 20, los versículos 30 y 31. Lo que dice Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, estas que están escritas en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué nos está diciendo Juan? Hay un montón de material, de historias, de narraciones, de situaciones en las que Jesús participó, que Jesús desarrolló, que no quedaron registradas en su evangelio. Está diciendo, yo escogí las que me servían para presentar mi argumento y para que ustedes crean. Y creyendo tengan vida eterna, o tengan vida en su nombre. No las escogí todas, no las metí todas. Entonces ahí sí, cuando uno compara, por ejemplo, a Juan con Mateo, y se da cuenta que Juan, hay un montón de narraciones que no están, hay un montón de narraciones que están en Mateo, pero no en Juan, y hay varias narraciones que están en Juan, pero no en Mateo. Entonces uno se da cuenta, estos son ángulos diferentes de la situación. No es que Jesús vivió solo lo que aparece en el Evangelio de Juan, entonces ¿qué hacemos con lo otro? O viceversa, ¿no? Mateo no cuenta lo de la mujer samaritana. No lo cuenta ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, no lo cuentan. El cuento no, la historia, el relato de la mujer samaritana aparece únicamente en el Evangelio de Juan. La historia del paralítico de Betesda no aparece sino en el Evangelio de Juan. La historia del ciego que va y se lava a Siloé no aparece sino en el Evangelio de Juan. Esos son narraciones. La narración de la resurrección de Lázaro aparece en el Evangelio de Juan. No aparecen en otros de los evangelios. Es eso. Entonces es como tener en cuenta esas diferencias para poder entender que efectivamente ellos eligieron qué material iban a incluir dentro de su historia, dentro de su narración, dentro de lo que nos iban a contar. Pastor, es como lo que los hermanos nos estaban explicando acerca de los planos, como por ejemplo las tomas fotográficas donde enfocan de diferentes puntos. Y por ejemplo lo que ustedes nos aclara un poco esto de cómo un autor de un evangelio está enfocando un objetivo, viendo. Carlito, se me fue el sonido. Pues a mí, no sé si a todos, pero yo no lo estoy escuchando. Osvaldo. Se le fue a salir. Ya le quedan 6 minutos para que le pregunten sus dudas, sus inquietudes al pastor acerca de lo que han tenido su experiencia de acercamiento a los textos narrativos, para ya preguntar entonces a las predicaciones. Carlitos, vuelve a de la pregunta que te cortó. Sí, que lo que el pastor nos estaba comentando, lo veo muy claro ahora de cómo está haciendo, digamos, cómo cada uno de los autores de los evangelios está enfocando, digamos, una narrativa queriendo mostrar un objetivo con la exposición de su texto dentro de su evangelio, ¿cierto? Y recordaba mucho los planos que estábamos viendo, ¿cierto? Donde se enfocan diferentes puntos y en los evangelios es muy marcado, ¿cierto? Como un autor nos está enfocando
digamos, una escena, una narración desde un punto diferente, queriendo Ajá. mostrar una perspectiva diferente. Puede Y a tomarse públicos eso, diferentes. ajá, sí. Y mostrando detalles diferentes, sí, que no se aprecian en otros, en otras narraciones dentro del contexto del otro evangelio. Exactamente, exactamente. Entonces, uno ahí lo que tiene que hacer es, yo tomo los diferentes apartes de las narraciones y voy entendiendo el evangelio. Y creo que esos textos paralelos nos permiten a nosotros, por ejemplo, ojo que no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también hay. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas tienen textos paralelos. ¿Cuál es el énfasis? Y ahí juega un factor muy importante: propósito del libro, a quién se le está escribiendo, en fin. Todo ese tipo de cosas nos van a permitir a nosotros leer por qué ciertas cosas aparecen en las narraciones de los libros de los reyes que no aparecen en el libro de las crónicas, por ejemplo. O cómo los profetas o algunos de los profetas, porque no todos tienen digamos, ese elemento, pues sí varios, hacen lecturas de situaciones que sucedieron, que se desarrollan en esos libros y que también se desarrollan en los libros proféticos, ¿cierto? Entonces ahí es complicado. Es muy difícil, no es tan sencillo, pero sí es entender como desde diferentes visiones lo que está sucediendo y que se está narrando en el texto bíblico. Pero ahí tenemos nosotros un desafío fuerte en que cuando yo voy a predicar algo, yo necesito saber quién escribió el texto, cuál es el contexto en el que se escribió, para quién se está escribiendo otra vez. Todo lo que en otras ocasiones hemos hablado de contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí se empiezan a sumar todas, es como ¿ustedes alguna vez han comido 1000 hojas? ¿Sí o no? Delicioso. Todas las capitas. La predicación es eso. Un montón de capitas que se van entrelazando una con otra y todo eso hace una 1000 hoja. Entonces yo tengo que tener en cuenta todo lo que ustedes ahorita, por ejemplo, están en el proceso exegético, después van a aprender el proceso hermenéutico, después van a aprender el proceso homilético y se van a dar cuenta que la predicación es todo eso y más. Que Dios se apiade de sus almas. Sí, señores. Eso no es ¿sabe qué? Una de las cosas que a mí más me gusta de este tipo de ejercicio es que la iglesia se da cuenta que el pastor no gana tanto. Cuando la gente empieza a ver que es que, venga, es que esto es así de duro y el pastor tiene que predicar cada 8 días. Mi papá. Y tiene que aconsejar a la iglesia, y tiene que acompañar, y tiene que ser papá también, para que sepan que no es fácil. ¿Sabes? Que los que dentro del grupo tengan llamado. ¿Más preguntas? Ya entendemos por qué no tienes cabello. Pues entonces ve si tiene. Lo que pasa es que a mí, ustedes no saben por qué es lo que me pasó. A mí me pasó fue que me pegaron aquí y se me